Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es poder tomar este tiempo especial para compartir nuevamente la palabra de Dios. Hoy tenemos la séptima iglesia de Apocalipsis que hemos venido estudiando. Seguramente deberíamos haber dedicado mucho más tiempo para poder estudiar en profundidad cada una de estas iglesias y lo que el Señor está hablando y nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero por los tiempos tenemos que hacerlo de forma más breve. Así que les invito a leer en Apocalipsis, el capítulo 3, de los versículos 14 al 22, para tratar sobre la iglesia en la Odisea. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, en el griego dice ten fervor, y arrepiéntete. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Acá, como decíamos, esta es la séptima y última carta a las iglesias de Asia Menor. Vamos a decir algo con respecto a la parte histórica, muy brevemente, de la Odisea. El nombre de la Odisea corresponde al nombre de la esposa del rey Antíoco II del imperio Seleucida, sucesor del imperio de Alejandro Magno, mucho más conocido para nosotros, fundador de esta ciudad, quien le puso el nombre la Odisea en honor a su esposa aproximadamente 250 años antes de Cristo. Lo interesante, aunque no bueno, es que su esposa lo envenenó. Después de esto, ¿no? Bueno, primaban allí las costumbres griegas. Fue un gran centro comercial fundamentalmente por su industria de tejidos de algodón. Hacían unas lanas negras muy finas y también por sus alfombras. Fue sede también de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oculistas. Justamente vendían una conocida pomada para los ojos. En la ciudad había termas y contaba con un acueducto, que llevaba esa agua hasta la ciudad. Tenía también teatros, estadio y gimnasio. Se la pobló con sirios y judíos llevados desde Babilonia. Fue destruida por los turcos en el siglo XIII. El significado del nombre de la Odisea: laos, pueblo, y tique, gobierno, muy parecido a democracia, gobierno del pueblo. En Colosenses capítulo 4, versículos 16, el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia Laodicea. El Señor Jesucristo, allí al comienzo del versículo 14, se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Amén. Matthew Henry, y comentario de Francisco de la Cueva, allí en ese libro, dice que significa que Cristo es aquel
en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Enfatiza, entonces, que la palabra de Dios se cumple. El vocablo hebreo, amén, se deriva del verbo amán, que significa sustentar, da firmeza y seguridad. Recuerdo cuando era niño, cuando pregunté a mi mamá qué quería decir amén, y ella me respondió, quiere decir que se cumpla, así sea. Y qué interesante, cuando decimos amén en nuestras oraciones y en las de nuestros hermanos, cuando les escuchamos, allí estamos poniendo firmeza, aprobación, y ese pedido al Señor que así sea. No dejemos de hacerlo, hermanos, porque muchas veces se ora y no se escucha nuestro amén. Digamos amén. La palabra de Dios no es como la del ser humano, volátil, dudosa. Dios cumple su palabra. El Señor Jesucristo es el amén. Y de alguna manera cuando decimos amén, estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra amén también significa firme, fiel y veraz. Y sigue diciendo acá la palabra, el testigo fiel y verdadero. Así también se presenta nuestro Señor. Como vimos, estas características están incluidas en la palabra amén. Cristo es fiel, no varía, no cambia, es firme, cumple, es verdadero, es auténtico, es genuino. No cabe en él nada falso, es legítimo. La palabra aquí en el griego es aletinos, que quiere decir vio con sus ojos lo que atestigua y es digno de confianza. Que podamos reflejar así también en nuestra vida esta característica de Cristo. Luego sigue diciendo que es el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová distorsionan la interpretación de esto, diciendo que el Señor Jesucristo es el primero de los seres creados por Dios, negando así la divinidad del Señor Jesucristo. La NBI, la Biblia NBI dice, el soberano de la creación de Dios, todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Pero les invito también a que lean en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 16. Allí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio del Señor Jesucristo y para Él. En el versículo 15 ya se empieza a dirigir a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Como en muchos casos que en las iglesias anteriores vimos, el Señor conoce las obras que hace cada iglesia local, su iglesia. El Señor sabía bien quiénes eran los laodicenses, qué hacían, cómo se comportaban, cómo pensaban, como también lo sabe de nosotros, nos conoce bien. Nada se le escapa, y la apariencia ante Él, ante el Señor, no es nada, porque Él no mira lo que mira el hombre, sino que mira lo que está dentro del corazón, como dice allí en Primera de Samuel. Y dice que no eres frío ni caliente. Qué golpe fuerte es que te digan tibio. Y lo peor es que lo seas, aun cuando te creas otra cosa. Así el Señor le dice a los creyentes de la Odisea. La Odisea tenía grandes manantiales, como hoy mencionábamos, de agua caliente. Y se hicieron en un momento canales hacia la ciudad para que llegara a las casas. Pero el agua no llegaba caliente por la distancia y llegaba tibia. Escritores de entonces dicen que cuando alguien bebía de esa agua le producía náuseas. Podríamos preguntarnos, ¿no es mejor un creyente tibio que uno frío? Entonces podríamos presentar nuestra argumentación humana y posiblemente defender el estado de tibieza frente al estado de ser frío.
Pero el Señor utiliza esa imagen que conocían bien la gente de la Odisea y lo que provocaba esa agua, que no era buena para beber y refrescarse, ni para tomar algo caliente que le pudiera dar el calor al cuerpo si lo necesitaba. El Señor revela lo que le produce el creyente tibio: repugnancia, vómitos. Es fuerte, ¿verdad? Seguramente el frío, que así se sabe, tenga más posibilidades de reflexionar conociendo su estado y arrepentirse y volver totalmente al Señor. Dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Además de que estos creyentes eran tibios, eran lamentablemente arrogantes, autosuficientes, también como los pobladores de allí lo eran. No hacían, lamentablemente, los creyentes de la iglesia en la Odisea la diferencia del resto de los pobladores. Históricamente, en esta ciudad, también en el año 60-61, bajo el reinado de Nerón, había sufrido terremotos y había destruido gran parte de la ciudad. Y el Imperio Romano se ofreció para ayudar a reconstruirla. Cuando envió mensajeros a la Odisea, las autoridades, ¿verdad?, para preguntarle a sus líderes qué necesitaban para reconstruir la ciudad, ellos respondieron, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Y entonces ellos por sí mismos, sin ayuda, la reconstruyeron. Tenemos todo lo necesario, dijeron o pensaron, y lo que llegamos a tener es por nuestros propios medios, por nuestra gestión, lo logramos con nuestro esfuerzo, no necesitamos de nada ni de nadie. Y lamentablemente esto también creían los creyentes de la Odisea. Tal vez tenían dones, talentos, habría entre ellos maestros que estudiaban y preparaban la palabra para enseñársela a otros, hacían tal vez campañas evangelísticas, ayudaban a los necesitados, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ve el Señor. Por eso le sigue diciendo, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No solamente les dice lo que eran, sino que no lo sabían. No lo sabes. Qué terrible es cuando alguien no se da cuenta el estado espiritual en que se encuentra. Que no nos pasa, hermanos, que seamos conscientes frente a la palabra de Dios en qué situación estamos, y si estamos en una situación que no es la que debemos estar, pongámonos en la mano del Señor para que el Señor nos conduzca en su voluntad. Dice que tal era su autosuficiencia y su tan alto concepto de sí mismo que no podían ver la realidad. Terrible posición para un creyente. Y vamos a ver un poco estas palabritas que usa el Señor. Desventurados. Estaban necesitados. Era una realidad de los laodicenses. Estaban faltos de una verdadera vida espiritual, de una verdadera relación con Dios. Otros sinónimos de esta palabra, desventurado, son desdichado, infeliz, calamitoso, funesto. Les pasó como aquel rey Belsasar de Babilonia, que el otro día escuchamos la mención que se nos hizo de esta porción bíblica, que no se humilló en su corazón ante Dios, quien hizo aparecer aquella mano en la pared que escribió, entre otras cosas, para este rey: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si el Señor nos pesara hoy en su balanza, ¿cómo nos hallaría? ¿Cómo te hallaría a ti? ¿Cómo me hallaría a mí? ¿Cuál sería el resultado de su evaluación a cada uno de nosotros? Indudablemente, la situación de los laodicenses no podía darles felicidad, sino desdicha. Estaban necesitados. Miserable, les dice también. También significa un poco lo mismo: carente, necesitado, falto, pobre. Es alguien que no tiene lo suficiente. Ciego, carente de visión.
por lo tanto vivían en su mundo, en su irrealidad espiritual, no podían ver la verdadera situación en la que estaban. Y desnudo es desprovisto de vestidura, ¿verdad? Creían que tenían todo lo que les hacía falta, pero en realidad no lo tenían, les faltaba. Todos estos adjetivos nos están diciendo que esta iglesia, como decimos a veces, estaba en el horno. Y tomé una frase que saqué de algún lado, no me acuerdo dónde, que dice: cuando te crees que tienes todo, no eres capaz de ver lo que te falta. Cuando te crees que tienes todo, no eres capaz de ver lo que te falta. Que el Señor nos ayude a poder ver como debemos ver para corregir nuestra vida. Cuando nos confrontamos a la palabra de Dios, con un corazón abierto, con tierra fértil para recibir la semilla, allí germina, allí hay fruto, hay respuesta, y lo que está mal puede cambiar. Pero si nuestra conciencia está cauterizada por la tibieza, no nos vamos a dar cuenta y vamos un poco, como decimos a veces, a hacer la plancha. Flotamos, pero no vamos ni para atrás ni para adelante. Lo peor es que a algunos les gusta hacer la plancha, flotar en la comodidad y apenas moverse por la corriente que hace esa agua. No avanzan. Hoy las siete iglesias de estas ciudades que tratamos están, lo que queda allí, digamos, geográficamente, bajo el gobierno de Turquía, donde la religión oficial es el Islam. Y cuando pensaba en estas 7 iglesias del Apocalipsis, me ilusionaba pensar que si ellas hubiesen seguido el consejo del Señor Jesucristo y hubiesen sido iglesias donde la cabeza era Cristo, seguramente la historia para los cristianos allí sería diferente. Damos gracias a Dios que hoy, a pesar de todo, allí en ese país, hay valientes hermanos que están trabajando como misioneros para el Señor, predicando el Evangelio para salvación de muchos. El otro día escuchábamos acerca de un testimonio de un misionero en Sudán. Terrible se pasa en países donde no se acepta la palabra de Dios y donde se persigue al cristianismo. Y volviendo a la iglesia de la Odisea, a pesar de todo lo que le dice el Señor Jesucristo, el Señor ama a la iglesia en la Odisea como ama a su iglesia hoy. Entonces les aconseja y dice en el versículo 18, compra oro refinado en fuego. Esto es símbolo del amor ferviente al Señor, para que seas rico. Allí en Isaías dice, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Este es un llamado a la iglesia a volver a Dios. Es un llamado hoy para nosotros a hacerle una verdadera entrega de nuestra vida al Señor. Compra vestiduras blancas para vestirte. Allí, si ustedes después leen en el 19:8, podemos ver que esas vestiduras blancas se refiere a las acciones justas de los santos mediante la justicia de Cristo, que también lo pueden ver en el capítulo 7, el versículo 14, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta vestimenta debe ser propia del creyente, vestirnos de la justicia de Cristo en su santidad. Y después luego dice, compra colirio para que veas. Colirio era un líquido medicinal utilizado en el tratamiento de las enfermedades de los ojos y de los párpados. Y esto es posible tomar estos consejos solamente por la acción del Espíritu Santo, si nosotros le dejamos realmente actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. En el versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, dice allí, pero decíamos que realmente en el griego dice, ten fervor y arrepiéntete.
Cuando hablamos de la ganancia de la sabiduría, ¿se acuerdan? Allí en Proverbios capítulo 3, los versículos 11, 12, etcétera, decía: hijo mío, en el 1, no desprecies la disciplina del Señor, ni te disgustes de su corrección, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En Hebreos el capítulo 2, el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor nos aplica la disciplina solamente cuando la necesitamos, cuando Él sabe que debemos ser corregidos para que saquemos provecho de ello y seamos participantes de su santidad. Y habíamos dicho en aquel momento que comentamos esta escritura, cuando entonces tomemos esto, que cuando Dios nos disciplina, en primer lugar, debemos apreciarlo, es decir, valorar lo que Dios está haciendo, porque lo está haciendo para nuestra corrección. En segundo lugar, no debemos disgustarnos porque esta acción de Dios quiere que nosotros modifiquemos algo que no está bien en nosotros, que no está de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros y que además no es bueno para nosotros. Y en tercer lugar, debemos entender que cuando Dios nos disciplina, además es porque nos hace falta y porque somos sus hijos amados. Por eso el Señor dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Se lo dice la Odisea y también a cada uno de nosotros. Ten fervor, sigue diciendo, y arrepiéntete. Lamentablemente, esta iglesia había caído en la tibieza y necesitaba urgente encenderse para vivir en Cristo y servir con ganas y con fuerza al Señor. En Hechos se dice que Apolos era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba con diligencia. De una forma muy animada y vivaz, Apolos hablaba a otros del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿No les parece que también hoy el Señor está pidiendo lo mismo de su iglesia, de cada uno de nosotros? ¿Alguno de ustedes se imagina al Señor o a los apóstoles con espíritu tibio o negligente? ¿Verdad que no? Eso tampoco quiere Dios para nosotros, para sus hijos. El mandato del Señor a tener fervor va acompañado del arrepiéntete. También a las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Sardis, igualmente que a la Odisea, el Señor les da este mandato específico de arrepentirse. Nos dijo Walter cuando nos habló que arrepentirse es un cambio radical en el interior. Ese es el verdadero arrepentimiento, no que me arrepentí y sigo, sino que cambio lo que tengo dentro de mí. Arrepentirse es rectificar, es modificar una situación en la cual no debemos estar. ¿Verdad que tantas veces tenemos que arrepentirnos delante del Señor? El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que tuviesen frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo le dijo a los gentiles: convertíos y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento viene con una transformación, con un cambio interior. Es algo práctico, no teórico. En el versículo 20 dice: mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos escuchado muchas veces que el Señor estaba a la puerta, no dentro, sino fuera, ¿verdad? Cuando nos han hablado otros hermanos de estos temas, siempre resaltan eso. Y este era el gran problema de esta iglesia. Pero el Señor, a pesar de no estar dentro, estaba en pie y estaba llamando, esperando que se le abriera, pronto para entrar, esperando que alguno oyese su llamado y tener esa cena de comunión íntima con Él.
Este llamado también es para cada uno de nosotros hoy, cuando el Señor ha quedado fuera por momentos o por largo tiempo en nuestra vida, que esto no pase. Y si por casualidad te pasa, sé sensible a escuchar el llamado amoroso del Señor y respóndele abriendo la puerta de tu corazón, abriendo la puerta de tu vida. La experiencia de volver al Señor siempre es maravillosa, siempre es especial, porque Él siempre está esperando, como aquel hijo perdido era esperado por su padre y miraba a lo lejos, y cuando le llega le recibe y le abraza. Dios siempre está esperando que sus hijos se arrepienten y vuelvan totalmente a Él. A veces hablamos de los hermanos apartados que están muy lejos y oramos por ellos, pero a veces hay corazones tibios que no están cerca del Señor. Que el Señor nos ayude a no estar en esta situación, sino a tomar este consejo que nos da, estos consejos que nos da el Señor para la iglesia de la Odisea y hacerlos nuestros. El versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la NBI dice: al que venciere le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. En Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¡Qué privilegio! Sentarse con el Señor en su trono, una concesión que el Señor nos hace mostrando hasta dónde llega su amor por cada uno de nosotros. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga. Esté atento, esté dispuesto, estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor y estemos dispuestos a entregar totalmente nuestra vida a Él si hay cosas para corregir. No seamos desventurados, ciegos y desnudos como eran estos cristianos de allí de la iglesia de la Odisea, sino que veamos en la situación que estamos para estar en perfecta comunión con Dios, siguiendo su voluntad cada día en nuestra vida y estando en su camino. Que ninguna de las características negativas de estas iglesias, de todas las que vimos durante estas semanas, coincidan con nuestra situación y con nosotros. Por el contrario, como decíamos, tomemos estos consejos del Señor para que no seamos tibios, sino que nos mantengamos fervientes en Él. Que el Señor bendiga su palabra.